¿Lo ven también? Desde muy pequeña he vivido sucesos. El primero que recuerdo fue en la casa de mi abuela, nona Marta. Yo creo que tenía unos 5 años. Mi nona vivía en una casa muy grande, con mucho patio, donde había un parrón, árbol de uva. Bajo este árbol siempre veía una abuelita sentada en una silla mecedora, con vestido negro y sombrero. Pelo canoso y rizado. A veces la acompañaba una niña de 3 o 4 años con la que yo jugaba a las escondidas en el jardín. En ese momento no me parecía nada extraño, solamente recuerdo la voz de la niña y también su risa juguetona. Siempre después de un rato se perdía entre los rosales hasta que mi nona falleció a los 97 años. Para ese entonces yo ya tenía 9 años. Recuerdo que ese día había mucha gente en la casa. Mi mamá estaba pendiente de atender a todos y yo me fui al patio para ver si estaba aquella niña para jugar, pero ya no estaba. No estaba ni ella ni la abuelita de la mecedora. Entré a la casa y le pregunté a mi madre dónde estaba la abuelita del parrón y su nieta. Mi mamá, sin saber de qué hablaba, me pidió que dejara de preguntar cosas y me quedara sentada. Salí al patio nuevamente y vi a mi nona sentada en la mecedora y la abuelita estaba parada detrás de ella y la niña también estaba a su lado. Mi nona me miró y me sonrió. Corrí a casa para avisarle a mi mamá. Obviamente mi madre me retó, me pidió que me quedara quieta o saliera a jugar con mis primos. Bueno, salí nuevamente y ya no vi a ninguna de las tres. Pasaron los días y en un sueño lo vi nuevamente. Allí mi nona me habló y me contestó que esa abuelita de la mecedora era su mamá, mi bisabuela. La niña era su hija mayor, hermana de mi madre. Caminamos por un parque con muchas flores. Me contó una serie de cosas que con los sueños me hicieron mucho sentido. Una de las cosas que me dijo era que mi madre sería la próxima en partir, que no debía de estar triste porque siempre estarían conmigo, pero yo lo sabía. Las vería y las sentiría. Bueno, mi madre partió hace un par de años. Previo a esto, le conté a mi madre lo que había pasado un día en el velorio de mi abuela. Me confirmó que su hermana había fallecido en el terremoto de 1960 de Valdivia, que mi bisabuela falleció en España. Es por eso que mi nona dejó el país y se vino a Chile. Ahí confirmé que todos ven lo que yo veo. Y así damos inicio a Rincón Paranormal. Bienvenidos. Miedo al agua. Siempre he tenido un miedo exagerado a ser sumergido completamente en el agua. No es que no sepa nadar o algo similar, ya que mi padre me hizo aprender a temprana edad. Una vez mencionó que casi muero ahogado cuando era muy pequeño. Desde que tengo memoria, siempre al estar debajo del agua y voltear hacia la superficie, veo una mujer inclinándose hacia mí, con una cálida sonrisa, un cabello dorado brillante y ojos de color azul oscuro. Incluso si estoy en una bañera, se me ha hecho normal para mí, pero aún no he podido acostumbrarme del todo. Nunca discutí aquello con mi padre, aunque sí le pregunté por mi madre. Tal vez esa visión era un recuerdo de cuando ella me bañaba. Él se mostraba muy reservado con el tema. A veces hasta se enojaba conmigo por insistir demasiado. Fue solo hasta hace unas semanas que le describí esta aparición mientras caminábamos por poco y chocamos contra una cabina telefónica. Obviamente sabía algo al respecto. Volví a consultarle de nuevo acerca de mi madre y esta vez logré sacarle algunas palabras. Me contó que murió cuando yo era muy joven y que ella me amaba demasiado. También admitió que su cabello y ojos eran de esos colores como los míos. Decidí hacer un poco de investigación por mi cuenta, obteniendo su nombre de mi partida de nacimiento y buscando cualquier fecha que pudiera. Cualquier noticia sobre un niño ahogándose o lo que sea, deseaba obtener una fotografía o algo que pudiera comprobar mi ángel guardián. Hoy escondido en nuestra biblioteca local lo encontré. Winchester María, 28 años, perdió la vida ahogada ayer por la noche tras saltarse una cerca de alambre y escapar hacia un embalse cercano. Había sido recluida desde hace 6 meses luego de haber sido encontrada inocente por intento de asesinato argumentado de demencia por su esposo, Daniel Blanco. Había actuado con rapidez suficiente para salvar a su hijo cuando le encontró tratando de ahogarlo en su bañera. Un funeral ha sido planificado por la familia para el día 25. Instrucciones específicas.
A mi esposa Rosa le gustaba mantener un horario. Bueno, no solo le gustaba hacerlo, tenía que hacerlo. Sin el horario, Rosa no podía funcionar. Sus padres nunca quisieron reconocer sus rarezas. Decían que habían tratado de quitárselas cuando ella era una niña y que en su mayoría había funcionado. Los padres de mi esposa no me agradaban mucho, a ella tampoco, y esa fue la razón por la cual en el evento de su muerte prematura, Rosa tendía a obsesionarse y también a planificar. Y el paso número 1 decía: 1. No permitas que mis padres entren a la casa, subrayado 2 veces. No me podía reír de sus planes y notas organizadas en el refrigerador porque simplemente eran una parte de ella. Las alergias también eran una parte de Rosa. Una agradable tarde de verano, un avispón entró volando a nuestra cocina mientras Rosa estaba preparando el almuerzo para Alex y la picó en el cuello. Su garganta se encerró por la hinchazón, sus labios se tornaron azules y murió en el piso de nuestra cocina. Alex estuvo sentado en su silla alta por una hora, hasta que un vecino escuchó sus gritos y abrió la puerta trasera por la fuerza, luego de que Rosa nunca contestara. Rosa me había dejado una nota 2 días antes para que revisara si había un nido en la parte trasera de la casa, pero me la pasé ocupado todo el día en el trabajo y me olvidé de ello. Encontré las notas de Rosa mientras estaba tratando de planificar el velorio. Querido, me había escrito cuidadosamente con letras mayúsculas: si estoy muerta, por favor, adhiere lo siguiente. Me reí, luego comencé a llorar, pero leí sus instrucciones. 1. No permitas que mis padres entren a la casa, subrayado 2 veces. 2. Encárgate de los animales por mí. 3. Cuéntale a Alex algo de mí cada día. 4. Asegúrate de dejarle propina a los limpiadores. Prefieren la comida. En medio de mis lágrimas sonreía sus instrucciones hasta que llegué a la última. ¿Los limpiadores? No teníamos limpiadores. Nunca habíamos tenido una ama de casa o una mucama ni nada por el estilo. ¿A qué se estaba refiriendo? Le pregunté a la hermosa Rosalía Heli sobre ello, pero simplemente lo hizo a un lado. Ya conoces a Ro, siempre despistándose. Probablemente era uno de sus chistes y nunca tuvo la oportunidad de contármelo, pero me contaba sus chistes apenas se le ocurrían, porque así estarían frescos, pero el resto de la lista había sido bastante seria. Rosa hablaba en serio sobre no dejar que sus padres entraran a la casa, hablaba en serio con que me encargara de su colección de animales de vidrio de colores, y hablaba en serio sobre no dejar que Alex olvidara de ella, porque agregaría un chiste aislado al final, así que contra mi buen juicio y aminoraba la sensación de que un agujero había sido perforado en mí. Dejé cada noche en la repisa de la cocina una barra de granola o una galleta o cualquier cosa en realidad, y por la mañana la casa siempre se veía un poco más pulcra y la comida había desaparecido. Quizás el duelo me estaba haciendo delirar, o quizá realmente teníamos limpiadores. De cualquier forma, no me inquietaba, fuera lo que fuera. Rosa tenía algo que ver con ello y ella nos amaba. Una noche me quedé despierto para tratar de echarle un vistazo a los limpiadores, sintiéndome como un niño pequeño queriendo visualizar a Santa, pero caí rendido en el sofá después de algunas horas y me desperté a altas horas de la noche. Escuchando el repiqueteo de los platos en la cocina, cautelosamente me puse de pie con lentitud y me acerqué a la habitación oscurecida, pero el repiqueteo y el sonido de raspado se detuvieron abruptamente apenas encendí el interruptor de las luces. No había nada ahí, pero la banana que dejé había desaparecido. Si tenía platos en el lavado, estarían limpios y secos por la mañana. La lavandería estaría doblada nítidamente. Las marcas en la alfombra desaparecerían. Siempre les dejaba propina a los limpiadores. Luego los padres de Rosa se invitaron a sí mismos 2 meses después de su muerte y eran bien astutos. Llegaron mientras yo estaba fuera de la casa y Eli cuidaba a mi niño Alex. Para cuando llegué del trabajo, se había acomodado firmemente en nuestro cuarto de huéspedes. Para un padre trabajador, me informaron, era imposible cuidar a un niño de 1 año. ¿Cómo me las iba a arreglar sin una mujer en la casa? Pero la mamá de Rosa señaló con una rápida sonrisa burlona que no era como si Rosa hubiera sido buena para todo ello, que estaba demasiado ocupada jugando con sus animales de vidrio o dibujando sus criaturas raras y que era muy inepta como para ni siquiera saber usar la lavadora.
Rosa no era inepta, era brillante, había sido publicada en revistas científicas, tenía más educación formal que yo y cuidaba bien de Alex y bien de la casa también, así que, ¿de qué me importa si coleccionaba cosas y dibujaba casi obsesivamente? Y la lavadora era demasiado ruidosa para ella, era una sobrecarga para sus oídos. Yo sabía estas cosas porque había conocido a Rosa por 7 años. Ellas la habían criado y ni siquiera sabían cuál era su color favorito. Rojo, con el cual vestía casi todo el tiempo, o su músico favorito, John Coltrane, a quien reproducía casi todos los días. Quería que se fueran, pero estaba de luto y lidiando con un infante, y ellos eran más que necios. Me mordí la lengua y traté de esperar a que se fueran hasta que un día llegué a la casa y me enfadé cuando encontré a la mamá de Rosa hurgando entre sus animales. Algunos de ellos yacían hechos añicos en el piso, al lado de la vitrina de donde estaban guardados. Le grité que se fuera y me dijo, somos los abuelos de Alex. Chilló la madre de Rosa mientras la pastoreaba por las escaleras. Tenemos derechos, terminará igual que su madre, lo vas a arruinar, me dijo su madre. Vete de una puta vez, le dije. Le rugí en respuesta y pálidos y abatidos huyeron apresurados por la puerta principal. Esa noche olvidé dejarle propina a los limpiadores. A las 2 de la mañana me desperté por el sonido de gritos en la planta baja. La mamá de Rosa, habiéndose robado la llave de Eli. Había entrado por la puerta trasera justo tiempo para encontrarse a lo que solo puedo suponer que fueron unos limpiadores bastante alterados. No estoy seguro de qué fue lo que hicieron, pero había un cuchillo enterrado en el marco de la puerta a la altura de la cabeza y los gabinetes y cajones estaban volcados. El sofá de la sala de estar se veía como si alguien le hubiera caído con tijeras de podar. Las cortinas estaban hechas jirones. Lo único que fue dejado intacto había sido los animales de Rosa. Sus padres ya no nos visitan. De hecho, me han reportado a la policía 2 veces hasta ahora, pero creo que estos han comenzado a ignorarlos. He estado revisando los dibujos de Rosa para enseñárselos a Alex cuando sea mayor. Y veo que dibujaba a los limpiadores de vez en cuando. Parecen hadas casi, pero sin alas, con ojos completamente oscuros y tienen garras y dientes pero muy afilados. Aún así, creo que le tenían bastante aprecio. Rosa tenía ese efecto en las personas. Aún así, creo que los limpiadores será lo primero de lo que hablaré con Alex. Además, él me puede recordar de dejarles propina, solo por si acaso. Tarde de chicos. A veces los fines de semana tomábamos la camioneta y nos íbamos lejos, solos los dos. En uno de esos paseos llegamos a un súper demasiado lejos, a unos cerros donde ya no había camino. Vamos con la cámara y nos pusimos a caminar y vimos a lo lejos en una bajada como una figura con la forma de una estrella llegaba hasta allí. Cuando nos pusimos a mirar qué era lo que se veía a lo lejos, eran cientos de frascos de vidrio con fotos adentro. Habían desde fotos de ancianos hasta un bebé. Fue súper impresionante ser testigo de eso, y en el centro de todos esos frascos habían ramas quemadas y perros calcinados. Recuerdo que mi papá me abrazó y me dijo, nos cubro con la sangre de Cristo. Nos fuimos casi corriendo de ese lugar. Me dijo que nunca le dijera a mi mamá qué fue lo que vimos. No borraste el audio. Julio odiaba recibir audios por WhatsApp. A veces tardaba días en escucharlos, incluso semanas, y siempre, invariablemente, los borraba. Salvo uno, su marido se lo había repetido una y mil veces hasta el cansancio, hasta convertir la sugerencia en un puto homenaje a Pavlov. Por favor, Julia, escucha los audios cuando no estás en casa, no hagas que me preocupe al pedo. ¿No ves las noticias? Ese día Julia estuvo atenta al teléfono todo el día. La pantalla se iluminó cuando volví al supermercado. Incluso el código de su teléfono para desbloquearlo. Entró a WhatsApp, mensaje de audio. Se alcanzó a poner los auriculares. Ahora sí, lo comenzó a reproducir. Del otro lado se escuchó un susurro desesperado, taquigráfico de su marido. Hay alguien dentro de la casa, está en el piso de arriba, tiene un arma, me escondí en el sótano, desde acá no tengo señal, solamente internet, llama a la policía Julia, te lo pido porfa. Y no se escuchó nada más. Julia cerró WhatsApp, marcó a los números sin necesidad de recurrir a la agenda, tenía una memoria excelente. Diga, contestó una voz masculina, baja en el sótano, dijo Julia.
Y hasta aquí el episodio del día de hoy, queridos oyentes de Rincón Paranormal. Espero que les haya encantado, al igual como a mí, narrarles, como siempre, estas anécdotas e historias paranormales. Así que los veo el día de mañana. Se cuidan mucho. Bye bye.